Bueno, en este video de bases de datos vamos a ver cómo se inserta en una base de datos utilizando la librería que ya vimos en el video anterior por medio de Java, ¿verdad? Vamos a hacerlo por medio de consola. Vamos a loguearnos en una base de datos como les enseñé en el video anterior y vamos a utilizar un query de inserción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es un query para insertar en una base de datos en SQL, verdad? Entonces, en SQL normal, para insertar en una base de datos, simplemente tenemos que darle el comando insert into, luego el nombre de la tabla y entre paréntesis ponemos los nombres de las columnas, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una columna de nombre, una columna de ID, una columna de teléfono, entonces tenemos que especificar aquí la columna ID, la columna teléfono y la columna nombre. Y después viene el comando values y de la misma manera entre paréntesis ponemos los valores, ¿verdad? Entonces em, interpretar que se respeta la cardinalidad, ¿verdad? La columna 1 va con el valor 1, la columna 2 va con el valor 2 y así sucesivamente, ¿verdad? No importa el orden, pero siempre debe respetarse que el orden de los valores y el orden em, de las columnas tiene que ser el mismo, ¿verdad? No importa si la columna ID va primero o va de segundo o va de tercero, lo importante es que si la columna ID va de segundo, el valor de esta columna vaya de segundo después del comando values, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver el código en Java que yo diseñé, que va a utilizar este query para conectarse a la base de datos e insertar un usuario, ¿verdad? Vamos a verlo. Ok, entonces nuevamente en NetBeans tenemos el mismo código, ¿verdad? Todos estos videos de esta serie de la librería de Java los vamos a hacer con el mismo código. Entonces, vamos a ver la función que introduce los datos en la base de datos, ¿verdad? Les mostré anteriormente eh, cómo, cómo es el query para insertar en una base de datos, ¿verdad? Entonces, veamos este query que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar cuál es la base de datos que estamos utilizando. La base de datos que estamos utilizando es esta que se llama MyDB, que tiene una tabla de empleados y una tabla de vacaciones. La tabla de empleados, ¿qué columnas tiene? Tiene una columna de ID empleados, nombre, apellidos, departamento, fecha de ingreso, teléfono y el puesto, ¿verdad? Y de igual manera la tabla de vacaciones tiene sus datos, ¿verdad? Que serían ID de vacaciones, empleados, ID empleados, ¿verdad? Porque está relacionada con el empleado, inicio, fin y la cantidad de días. Entonces, vemos que todas estas columnas corresponden a las mismas columnas que se especificaron en el query, ¿verdad? Tenemos la columna ID empleados, nombre, apellidos, departamento, fecha de ingreso, teléfono, puesto. Y después viene los valores. Los valores en este caso, ¿verdad? Después de la instrucción values, vienen entre paréntesis. Yo estos valores los estoy pasando a esta función porque esta función los va a obtener desde el teclado, ¿verdad? No son valores fijos, por ejemplo, el nombre no siempre es Juan ni Pedro, son diferentes, entonces depende de lo que vayamos a insertar, igual el número de teléfono, la fecha de ingreso, etcétera, ¿verdad? Entonces estos valores se van a popular de acuerdo a lo que nosotros digitemos y de igual manera, ¿verdad? Básicamente lo que va a pasar aquí es que se van a agregar a este string que luego se va a pasar en la ejecución del update, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos un query, se realiza la conexión y se ejecuta el query, ¿verdad? El query que lo que hace es insertar en la tabla empleados las columnas, ¿verdad? Pusimos todas las columnas necesarias para un empleado y después vienen los valores, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar el ejemplo. El ejemplo yo lo voy a hacer desde la consola, no desde la consola de NetBeans, sino directamente desde la consola de Windows, ¿verdad? Para que vean cómo se vería. Entonces, aquí tenemos la consola, aquí tengo cargado. Entonces, recordemos siempre que para ejecutar un archivo jar, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? En este caso tengo un jar que se llama ejemplo database o ejemplo db, que es este mismo, ¿verdad?
ejemplo DB, y lo que vamos a hacer es ejecutarlo con java -jar y el archivo. Entonces presionamos enter y vemos cómo se ejecuta, ¿verdad? Entonces tenemos usuario, ¿verdad? Como les mostré anteriormente, el usuario sería Jorge, el password sería 1234, y una vez ya nos logueamos, tenemos un menú. Como estamos viendo el caso de insertar una persona, entonces vamos a utilizar solo la primera opción. Entonces, vamos a insertar a una persona, entonces nos pide los datos de la nueva persona, ¿verdad? Entonces vamos a crear una persona digamos inventada. Entonces el ID de esta persona sería el ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego el nombre se va a llamar Juan. El apellido es Villalobos. El departamento, supongamos que Juan es un ingeniero en ingeniería. La fecha de ingreso, supongamos que Juan entró en el 2015. El mes, ¿verdad? 5. El día 01, ¿verdad? Es muy importante conocer que en SQL la fecha estándar es de esta forma: primero año, mes y el día. Continuamos. El teléfono de Juan sería el 88996677 y el puesto de Juan sería gerente. Entonces Juan es el gerente, es un gerente de ingeniería. Entonces le damos ok, listo. No se asusten por este warning. Este warning es porque no sé si recuerdan que cuando instalamos el server instalamos un tipo con el tipo de seguridad legacy. ¿Qué significa esto? Que no es una conexión tan segura como la otra opción. Lo hicimos de esta forma porque si lo instalamos de la primera manera puede darnos problemas a la hora de autenticarnos, ¿verdad? Con el usuario y contraseña. Hay una forma de ocultar este warning, pero nosotros no, bueno, yo no lo hice. Y entonces va a aparecer aquí cada vez que logremos insertar a alguien. Vemos que no se mostró ninguna excepción ni nada, entonces se realizó la inserción de manera satisfactoria. ¿Cómo nos damos cuenta que pasó? Entonces, nos vamos a la base de datos y nosotros podemos ver la tabla directamente. Le damos aquí, ¿verdad? Igual, seleccionamos la base de datos, tablas. En el caso de empleados, lo marcamos y le damos aquí. Y vemos los valores en la tabla de empleados. Vemos dónde está Juancito, aquí está Juan, con su ID de empleado, su nombre, su apellido, su departamento, su fecha de ingreso y su teléfono. Vemos que yo ya tenía ahí varios valores, ¿verdad? Y podemos realizar otro ejemplo, ¿verdad? Antes de pasar a ver si quieren el código con más detenimiento. Entonces, igual, insertamos una persona. El ID de esta persona va a ser el 121212. Vemos que no tenemos restricción de longitud, ¿verdad? Podemos poner 1, 2, 3, 4, 5 de números. Lo importante es que no se repitan. Si se repiten va a fallar porque no se puede insertar. Con el query de inserción no se puede modificar una persona. Entonces cuando él localice el ID va a ver que ya existe y no le va a poder caer encima. Entonces para esta persona se va a llamar Marcela López. Departamento, ella es de ventas. Fecha de ingreso, Marcela entró en el 2014. En mayo el 15. El teléfono de Marcela es 88112233 y el puesto de Marcela es vendedora. Ok, entonces listo. Tenemos el mismo warning y vamos a verificar si realmente Marcela se incluyó en la base de datos. Para ver a Marcela le podemos dar aquí, ¿verdad? Ya tenemos la tabla abierta, vamos a refresh y vemos cómo está Marcela. Entonces muy importante, vemos que ok, ahí sí se ve. Vemos que o más bien la base de datos trata de ordenar o trata de mostrarnos la tabla ordenada de acuerdo al índice, ¿verdad? Entonces si nosotros analizamos, este sería el orden de los índices ascendentemente porque son enteros, ¿verdad? Entonces ya vimos cómo funciona, vimos que la inserción funciona, vimos cómo cómo es un query, es bastante simple.
Vamos ahora a ver el código, que es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí con estos valores? Estos valores se están creando en esta función que se llama leer persona. Esta función se está ejecutando cada vez que nosotros en el menú seleccionamos la opción 1. Cuando seleccionamos la opción 1, se está haciendo la opción leer persona y se está guardando en la variable valores. Leer persona lo que está haciendo es imprimiendo el ID, ¿verdad? Que es lo que ocupa, y lo que hace es leer el ID como un string y lo lee. Luego nombre, lo lee. Apellido, lo lee. Departamento, etcétera, ¿verdad? Todas las variables las lee. Y después lo que hace es retornar un string o una cadena que lo que contiene es el formato de los valores en el query, ¿verdad? Recordemos que em, después del comando values venían paréntesis y dentro de los paréntesis venía cada uno de los valores para cada columna. Y cada uno de estos valores venía con sus comillas respectivas, ¿verdad? Venía comillas, abre comillas, el valor, cierra comillas, coma, el siguiente valor entre comillas, coma, el siguiente valor entre comillas. Entonces por eso es que le ponemos estas comillas aquí, ¿verdad? Para cada valor, su respectiva coma entre cada valor y, em, y los respectivos paréntesis, ¿verdad? Esto porque hay que respetar la sintaxis del código SQL. Una vez tenemos ya ese valor, ¿verdad? Esos valores se le pasan a la función de introduce datos, que básicamente lo que va a hacer es realizar un query de inserción, ¿verdad? Después de realizar la conexión, se ejecuta el query y se actualiza la base de datos, ¿verdad? Con los nuevos valores. Cabe recalcar lo que les dije antes, ¿verdad? El query de insertar solo sirve para insertar, no sirve para modificar. Comprobémoslo, vean cómo falla el código, ¿verdad? Tratemos, por ejemplo, de insertar en este caso a Luis Fallas, ¿verdad? Que es 1, 2, 3, 4. Supongamos que yo no sé que ya existe una persona con el ID 1, 2, 3, 4. Entonces yo vengo a insertar uno. Entonces, ID 1, 2, 3, 4. El nombre, digamos, yo quiero insertar una nueva persona que se llama Ángela. ¿Qué apellido es Ángela? Ángela es apellido Alvarado. Departamento, Ángela es de, no sé, el departamento de misceláneos. Misceláneos. Fecha inglesa. Ángela entró hace poco. 05 de este año. Ok, el teléfono de Ángela es 8877-8877. Y el puesto de Ángela es no aplica, ¿verdad? Ok. Entonces, donde tratamos de ejecutar este query, vemos que nos dio. Primero, revisemos el código. ¿Qué hace el código? El código lo que hace es agarrar la excepción y luego la imprime. Entonces, error ejecutando la sentencia. Vemos que falló cuando se ejecutó el query. Después de mencionar error ejecutando la sentencia, viene el mensaje. Entonces, ¿qué tenemos? Error ejecutando la sentencia. Hay un duplicate entry. Entonces, hay una llave duplicada para 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa? Que ya existe una persona con ese ID de empleado. 1, 2, 3, 4, errores, fallas. Y no podemos modificarlo o no podemos caer en sí. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Hay dos opciones. O lo borramos y luego insertamos una persona o lo modificamos. Entonces, ¿cómo modificar una persona? Va a ser el tema del siguiente video. Entonces, por el momento, terminamos aquí, ¿verdad? Ya les mostré más o menos cómo se ejecuta un query de inserción, ¿verdad? Solo funciona para esto. Si ya existe una persona así, no va a funcionar. Por lo tanto, ya podemos dar por terminado este tema, esta pequeña cápsula. Y nos vemos en el próximo video donde vamos a ver cómo se modifica una persona, cómo se modifica una entrada o un registro y cómo sería el query de modificar, de edición, ¿verdad? Para ejecutarlo igual en este código. Yo tengo una función que lo que hace es modificar un registro y vamos a ver cómo funciona. Entonces,
Es todo por hoy, todo por este video y nos vemos en el siguiente video. Espero que les haya servido. Igual voy a dejar el enlace a este código en la parte de abajo de este video. Muchísimas gracias.